vamos a hablar de instrumentos. El primer instrumento que te voy a poner en pantalla es un instrumento amigo de todos los geólogos, ¿de acuerdo? Todo geólogo lo tiene y duerme casi con él. Y se llama, ¿cómo se llama? Bien, este instrumento se llama picota. Muchos de tus amigos le van a llamar picota, algunos le van a llamar pizza. Un término intermedio, martillo de geólogo. Este instrumento se utiliza de la siguiente manera. El instrumento se utiliza más que todo en campo y lo que vas a hacer con el instrumento para tratar de aproximarte a un valor bastante soso de resistencia es golpear la muestra, ¿de acuerdo? Golpear ese espécimen cuya resistencia quieres estimar, ¿de acuerdo? Hasta que lo fractures. Dependiendo de cuántos golpes has tenido que darle a ese espécimen, dependiendo de cuántos golpes has tenido que darle para que se fracture, rompa, o dependiendo de solamente se esquirla y no llegas a romperlo, o dependiendo si le diste un golpe y ya se rompió, dependiendo de todo eso, hay una tabla que correlaciona los números de golpes dados al espécimen para que se rompa con una resistencia aproximada, muy aproximada a la compresión de ese espécimen. ¿Sí? Ok, entonces en los materiales que te voy a compartir en la clase de hoy te voy a mostrar, te voy a compartir la tabla. Hay una tabla de correlación, de acuerdo entre los números de golpes que le das para estimar la resistencia, pero es un instrumento bastante soso, ¿sí? Y bastante empírico. En realidad no utilizamos ninguno de estos datos. El siguiente instrumento que te voy a poner en pantalla es también un martillo. Pero es un martillo un poquito más sofisticado. Tal vez lo has escuchado, tal vez los conoces. Y se llama martillo de Schmidt. ¿Sí? El martillo de Schmidt es un instrumento nuevamente preferiblemente usado en campo, ¿de acuerdo? Para estimar, para aproximarse a una resistencia a la compresión de la roca intacta. Ahora, el martillo tiene una serie de elementos, pero básicamente lo que tienes ahí en esa vista de martillo Schmidt es, hay un pin aquí. Este pin impacta sobre la superficie de la roca por un fenómeno físico de conservación de la energía, rebota el pin y dependiendo de cuánto sea ese rebote o de cuánto se indenta el pin sobre la muestra, ¿sí? Marca un número que se lee directamente en este dial. En este dial lo que se lee es un número que no tiene dimensiones, es adimensional y se llama número de rebote. Dependiendo de este número de rebote, hacemos uso de un ábaco, de acuerdo que correlaciona el número de rebote con la densidad o peso unitario de la roca y nos da una resistencia aproximada de lo que sería la resistencia a la compresión de ese espécimen. ¿Sí? El instrumento es un poquito más sofisticado que la picota o que la pizza o que el martillo de geólogo y básicamente dentro del instrumento hay un resorte, hay un spring, ¿de acuerdo?, que hace que impacte el pin sobre la superficie de la roca. Es un instrumento muy utilizado e inicialmente creado para estimar la resistencia del concreto. Si tú eres ingeniero civil, has escuchado que Pat Schmidt, en realidad cuando ideó este instrumento, lo hizo pensando en estimar la resistencia del concreto. Ahora, ¿cuál resiste más? Solo por curiosidad te lo pregunto. ¿La roca o el concreto? Entonces todo depende de la litología del material, todo depende de la litología de la roca. Las rocas más resistentes, creo que te dije por ahí, es las rocas graníticas, ¿cierto? Entonces, las rocas graníticas se pueden más o menos comparar con la resistencia del concreto. Ahora, existen dos tipos de martillo Schmidt, si por ahí te interesa, existen dos tipos de martillo Schmidt, uno para concreto y otro para rocas, ¿no? El de rocas es el tipo L, si no me equivoco, y para el concreto es el tipo N. Son dos tipos de martillo Schmidt. Entonces, dependiendo de qué esto que tú quieres estimar, sea concreto o la resistencia de la roca, recuerda cuando digo resistencia de la roca, entre paréntesis, tácitamente entiende que es de la roca intacta. Bien, ok. Este es un instrumento martillo Schmidt básicamente para campo. Muy buen instrumento, más que todo para el mapeo en campo. El siguiente va a ser un ensayo y este va a ser un ensayo híbrido, ¿de acuerdo? Porque se puede hacer tanto en campo como en laboratorio. Es un ensayo híbrido.
Y este ensayo se llama ensayo de carga puntual. Bien, nuevamente el ensayo de carga puntual nos permite aproximarnos, estimar la resistencia sigma a la compresión C de la roca intacta I. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tenemos, Cristian, en este equipo? Básicamente lo que tienes en el equipo son dos puntas cónicas, hay dos puntas cónicas, y entre las puntas cónicas lo que se coloca es el espécimen, preferiblemente tallado, o sea, un probetita, en posición diametral. Las dos puntas cónicas aplican fuerza sobre ese espécimen en posición diametral hasta que el espécimen rompa y se reporta esa resistencia pico. Esa resistencia pico luego se lleva a una ecuación y se estima la resistencia a la compresión de la roca intacta. ¿De acuerdo? Hay muchas más cosas que te puedo comentar sobre el ensayo, muchísimas más cosas, pero básicamente lo que quiero que me entiendas a priori en esta primera sesión es que los instrumentos y o equipos o ensayos que te estoy presentando, ¿sí? representan diferentes metodologías, formas de aproximarnos a este valor que es la resistencia a la compresión de la roca intacta. Creo que ya te puedes dar cuenta que lo que estamos haciendo es yendo desde lo menos técnico o lo más soso hasta lo más técnico. El ensayo de carga puntual tiene la ventaja de que se puede realizar en muestras talladas. Cuando digo muestras talladas me refiero a probetitas, cilíndricos, y muestras no talladas. Y dentro de muestras no talladas se puede realizar en bloques regulares, paralelepípedos, y en bloques irregulares. En esta vista lo que vamos a tener es el ensayo de per se, ¿sí? Que es el más fino para poder estimar una resistencia a la compresión de la roca intacta. Y ese ensayo, vamos a tenerlo aquí, es el ensayo de compresión simple uniaxial. Bien, lo que tenemos aquí es una prensa universal y ahora la fuerza que se le va a aplicar al espécimen, necesariamente este ensayo, déjame decirte que se hace en laboratorio. Necesariamente se hace en laboratorio y necesariamente debemos tener bloques tallados, o sea, cilindritos, ¿sí? Entonces, en estos cilindritos, lo que vamos a hacer, vamos a aplicar carga, pero la carga ya no se va a distribuir como en un punto, como en el ensayo de carga puntual, sino que se va a distribuir en un área. ¿En qué área? En el área de sección transversal del probeta, en esa área. Van a existir dos platos de la prensa, dos platos que van a comprimir el espécimen, el testigo, van a comprimirlo hasta que éste rompa o fracture, hasta que éste se rompa. Y esa resistencia pico, de acuerdo, la máxima que resistió en el instante anterior a la ruptura o falla, es la que se reporta como la resistencia a la compresión de la roca intacta. Entonces, estas cuatro vistas, el objetivo con esto es mostrarle desde los más aproximado, martillo de geólogo, un poquito más fino, martillo de Schmidt, un poco más formal, ya un ensayo, carga puntual, y netamente el ensayo ideal para hacer diseño, ya habíamos conversado ese término, diseño geotécnico en mecánica de rocas, datos que provienen preferiblemente de ensayos de compresión simple uniaxial o también llamado UCS por sus siglas en inglés. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una vista rápidamente de diferentes instrumentos, métodos, ensayos en campo, en laboratorio para estimarnos con diferente grado de aproximación a la resistencia a la compresión de la roca intacta. Bien, acá lo que tengo es una vista, eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Tal vez en la tercera, cuarta sesión ahí. Esta es una vista de un ensayo triaxial. Esta es la vista de un ensayo triaxial en mecánica de rocas, ¿sí? Es una vista de un ensayo triaxial en mecánica de rocas. Se utiliza nuevamente también la misma prensa universal, dos platos que comprimen, pero a diferencia del ensayo de compresión simple, tenemos que hacer uso de una cámara. A través de esta cámara, lo que le damos al espécimen es un esfuerzo de confinamiento lateral. Le damos un esfuerzo de confinamiento lateral sigma sub 3 para cuantificar su resistencia a la compresión
confinada, ¿sí? Bien, esto más adelante lo vamos a ver, el ensayo triaxial en mecánica de rocas. Sigue el mismo principio físico que en la mecánica de suelos, pero hay diferencias importantes. Una diferencia importante es que en la cámara, por ejemplo, no se utiliza agua. En los ensayos triaxiales en suelos solamente se utiliza agua. Aquí, eh, aquí se utiliza un aceite hidráulico. La razón por la que mandamos ensayos triaxiales en mecánica de rocas es para estimar la constante litológica MI del criterio generalizado de Hugi-Brown, ¿sí? Muy distinto a lo que te da un triaxial en suelos. Un triaxial en suelos, dependiendo de la variante que hagas, te puede dar cohesión, fricción, drenada, no drenada, efectiva o total, ¿cierto? Muy distinto.